¿Cómo están ustedes? Este fin de semana en que ven esta entrevista es un fin de semana de elecciones primarias. Aunque sea majadero, yo lo invito a que vaya a votar. Usted elija cualquiera, hay para todos los gustos, hay 6, vaya, elija y participe. Hoy día no vamos a hablar de elecciones, vamos a hablar de un tema que es muy importante, especialmente esta semana en que usted vio de que un chofer de Presos Viña, un chofer de buses joven de 30 años, mató a su mujer apuñalada y luego se suicidó. Sobre ese tema seguramente hablaremos con la ministra de Cernam, doña Loreto Seguelqui. Ministra, gusto tenerla por aquí. Hola, muchas gracias por la invitación y muy contenta. Antes estuvo la otra ministra, pues acá, había venido un par de veces también. La ministra Schmidt. Sí. Sí, hoy día hicimos ahí, ella tomó el desafío de la cartera de educación y bueno, yo de desarrollo social termino aquí. Cuéntenos la verdad, usted amigo, ¿la retó o no la retó Piñera? Dicen que la retó Piñera esta semana, porque estaba afuera. La verdad no lo sé, no. La verdad no lo sé, hemos estado muy abocados al tema de la mujer, sí. Me ha tocado esta semana más estar mucho en regiones, así que ha sido más difícil mi estadía en Santiago. Llama la atención, ministra, de que a propósito del primer femicidio del año en nuestra región, no sé si será por la forma como han aparecido, pero aunque las estadísticas dicen que ha disminuido, en términos de espectacularidad o de brutalidad, la recurrencia de estos femicidios es compleja. ¿Cómo pasa eso en Chile? Sí, bueno, decirle que lamentablemente noticias como las que tuvimos ayer y las que han habido en Chile en las últimas semanas son dolorosas, hay familias destruidas por esto y por supuesto eso es parte de lo que uno también con mucho respeto dice. En el caso del Cernam nos hemos contactado con la familia de aquí, de la región, y ahí decirle, mire, esto la verdad que decir que tiene solamente una causa o una solución no es así. Son muchas causas que hacen que hoy día en Chile todavía haya hombres que creen que la mujer es de propiedad de ellos. Eso es así, tenemos un tremendo desafío cultural. Tenemos un desafío cultural porque finalmente, yo siempre lo digo, yo crecí en mucho tiempo escuchando la frase quien te quiere te aporrea. Y eso es parte de lo que muchos chilenos y chilenas hemos tenido y hemos escuchado por mucho tiempo. Yo le voy a contar una cosa, ministro. Fíjese que hace unos años un profesor, pues gran profesor de la Escuela de Derecho de la Católica, que era sacerdote además, a las alumnas les preguntaba en un examen de Derecho, cuando yo le decía, señorita, ¿sabe cómo se hace una cazuela? Y si no sabía, la sacaba mal. El concepto ¿qué quiero decir con eso? Que yo comparto lo suyo, que está arraigado, pero existiendo esta cultura, ¿cómo no es posible de que nos adelantemos al hecho, a estas denuncias de un maltrato, que nos adelantemos a una cultura que más bien mira para el lado cuando un hombre le pega a una mujer? ¿Cómo no cambiamos esto de la educación desde más abajo? Quiero decirle que por supuesto que es posible cambiarlo. En ese sentido, cuando hablo de que esto tiene distintas causas, uno es el tema cultural y estamos haciendo cosas en eso. Como Cernam se ha liderado campañas importantes porque creo que también hay que informar. Cuando uno sabe que hoy día, por ejemplo, en jóvenes, en una encuesta que tenemos, más de la mitad de los jóvenes considera que puede ser factible y que está bien tal vez darle una cachetada a la polola porque ellos ven que está posiblemente coqueteando. Eso es la encuesta Bicentenario que tenemos del año 2012 y esa es la realidad. Por lo tanto, el tema cultural, nosotros estamos avanzando y de ahí las campañas que hemos hecho de tolerancia cero a la violencia con el pololeo que tuvimos con Carol Dance, que hicimos en las redes sociales, en Facebook, en Twitter. Tuvimos más de 4 millones de jóvenes siendo parte de esta campaña, pero también desde el tema de educación. Estamos llegando hoy día a más de 100.000 escolares en edades de entre básica y media para poder empezar a sensibilizar y capacitar respecto a esto. Por lo tanto, el tema cultural lo estamos abordando. Queda mucho, porque si no, entonces no nos encontraríamos con estos problemas. Pero estamos avanzando en esa línea. Pero también es cierto que el Cernam ha ido avanzando para que seamos capaces de hacer algo que es muy difícil para las mujeres. Yo creo que eso hay que decirlo. Que las mujeres hoy día denuncien, que sean capaces de sacar la voz cuando están en condiciones de autoestima muy bajas, de temor muy altas. Entonces, es muy difícil hacerlo. Es muy difícil no solo denunciar, sino que también tener la valentía y coraje para denunciar y seguir adelante. ¿Y qué paso le da el Cernam a la mujer lesbiana? A las mujeres lesbianas en el sentido de que, en un país discriminatorio como el nuestro, un país en que
la persona que tiene una preferencia sexual distinta, no es bien mirar la sociedad. El bullying que sucede con ella en los colegios, en las universidades, en la calle. ¿Ustedes tienen un espacio, lo protegen? Decirle que nosotros nos preocupamos de toda la violencia y tolerancia cero, venga de donde venga y sea a quien sea. Eso es parte de lo que hoy día el CERNAM hace. Y eso incorpora todas las opciones sexuales, incorpora a todas las mujeres como mujeres. Pero también decirle que como CERNAM hemos enfrentado no solo la violencia contra los hombres, sino que también el rol que los hombres cumplen en esto. Hoy día el CERNAM, como parte de este gobierno, nos hemos preocupado de hacer centros de reeducación para los hombres. Aquí cerquita hay uno, aquí en Uno Norte, exactamente, al lado del Esporte, lo he visto, claro. ¿Por qué uno dice que es importante? Nos queda mucho por hacer, pero también ha sido parte de lo que hemos hecho por primera vez como gobierno. Porque ese hombre que fue agresor tal vez leve, o que fue posible detectarlo en edades tempranas o en tiempos tempranos de esa agresión, al ser reeducado primero, apoyamos a la actual víctima, pero ¿sabe qué? Prevenimos víctimas futuras. Y prevenir víctimas futuras también es importante, por lo tanto, el sello que hemos tenido como CERNAM ha sido también en los hombres, no solamente en las mujeres, sino que también en los hombres. Ahora, ministra, seamos prácticos, porque uno habla mucho, pero estos espacios nosotros nos vemos desde San Antonio hasta los Andes en 3 frecuencias. Démosle un consejo a la gente. Partamos por cosas simples, por el proceso que debe llevar a cabo una mujer que sufre una violencia física o psicológica. Mire, primero que no la dejan salir, digamos, que no la dejan salir a comprar, que no puede salir sola, que no puede usar la falda corta, en fin, que no se puede pintar. Todo eso es violencia, porque el amor no es control. El amor es respeto, el amor es libertad, son muchas cosas. Entonces, hay un llamado a quienes nos están viendo. La violencia siempre va en escalada. ¿Qué hace la mujer? Por eso, la violencia primero siempre va en escalada. Por lo tanto, el llamado es que se acerquen a CERNAM, pero no cuando estamos incluso en violencia física que llega a niveles realmente de maltrato físico, de maltrato donde incluso nos encontramos ante femicidio. Un llamado a que se acerquen al CERNAM en los minutos iniciales incluso de la violencia. Todo lo que usted dice es parte de la violencia. Y hoy día el CERNAM tiene una red de psicólogos, abogados, asistentes sociales que pueden apoyar y acompañar a esa mujer para que no permita que ese, por ejemplo, control del celular, ese control en la salida... El control del Internet. Del Internet, el tema de decirle fea o hacerle insultos, eso es violencia. Eso es violencia. Por lo tanto, el llamado a las mujeres y también a sus redes de apoyo, porque aquí está la familia, están los vecinos, a que consideremos que eso ya es violencia. Y esa mujer, esa víctima hoy día, tiene en el CERNAM una red de apoyo, pero hay el llamado en tiempos tempranos de la violencia. Si nosotros esperamos, he conocido mujeres que llevan más de 30 años viviendo violencia. Entonces la pregunta y el llamado es, por favor, llámenme. Si nosotros no sabemos qué mujeres están siendo víctimas de violencia, tenemos un teléfono... Pero el problema es que ya, usted es la ministra, mujer, buena moza, habla, seduce a la gente, ya, llámenos. Pero ¿cómo? Yo llamo un número y ¿qué me van a decir? Así, primero, hoy día hay un teléfono que es inédito en Chile, no existía, es parte de lo que tiene el ¿Qué CERNAM. número es? El 800-104-008. Anótelo, póngalo, 800-104-008. Teléfono gratuito, que funciona a las 24 horas del día, que es anónimo, porque lo hicimos pensando en las víctimas y en su familia. A veces en estos inicios, cuando uno le están controlando el celular, no sabe qué hacer, no quiere denunciar todavía, no se siente con el coraje y quiere llamar. Hoy día este fono tiene profesionales a disposición que la van a orientar, que la van a contener, pero que también van a hacer una derivación. Porque el CERNAM no solo tiene este teléfono, sino que también tiene los centros de la mujer. A ver, vámonos al final de la derivación. Supongamos que la que está llamando es una mujer que lleva muchos años de violencia y que está a punto la pareja, el conviviente, el marido, de agredirla con una pistola, con un cuchillo, y llama por teléfono. ¿Ustedes se derivan con carabineros? Primero, ¿pueden ubicar el teléfono? Aclararlo. El CERNAM no es el que recibe la denuncia formal. Podemos apoyar, pero la denuncia formal debe ser hecha en carabineros. El segundo llamado, usted me dice, lleva mucho tiempo. Ayudemos a que esa mujer no lleve mucho tiempo, porque le aseguro que esa violencia fue en escalada. Y lo más seguro, ya estamos en agresiones físicas, que muchas veces estamos contra el tiempo. Y si no logramos que denuncie en forma temprana,
lamentablemente, y es importante decirlo, las mujeres están en riesgo si no denuncian en forma temprana. Si dejamos pasar mucho tiempo es difícil, pero aún así, denuncian Carabineros. Y ahí parte todo el proceso de la denuncia en Carabineros y se activa todo el mecanismo propio de Fiscalía y tribunales. Sabemos que el sistema no es infalible, y eso es importante decirlo. No es infalible, pero también es cierto que las instituciones han mostrado que están preocupadas de este tema. Carabineros, por ejemplo, tiene una división especial de familia, tiene un teléfono especial también de llamadas de la DIPROFAM, que es la división de la familia que tiene Carabineros, y esos tienen un teléfono corto, rápido, también de llamados de emergencia, que es el 149. Por lo tanto, está esa instancia. Y en Fiscalía uno se da cuenta que también están haciendo esfuerzos por mejorar, porque finalmente esto es una cadena. Todos tenemos que hacer bien el trabajo y todos tenemos que hacerlo con mucha urgencia, para que en Chile no haya ninguna mujer que sufra de esto. Pero una cosa, muchas veces las mujeres denuncian, y ahí también, y por eso el CERNAM está implementando en los próximos días, y de ahí podemos volver a juntarnos y contarle cómo va a ser, porque es parte de lo que estoy haciendo como nueva ministra, de implementar talleres especializados para las víctimas que han denunciado y también para la familia, que es la red de apoyo. Esa familia hoy día no tiene y no cuenta con un apoyo de decirle cómo apoyo a mi hija, cómo apoyo a mi sobrina, cómo apoyo a mi nieta, para que denuncie pero no se retracte. No se puede retractar, eso es lo que tenemos que hacer. Entonces, que no se retracte necesita de un proceso, pero también de una red de apoyo que no se retracte, porque si se retracta, volvemos casi a cero. Entonces, denuncia, apoyo del CERNAM, vamos a implementar talleres en todo Chile. Las mujeres que van a denunciar las vamos a contactar y vamos a hacer que ellas, con su red de apoyo que ellas consideran, su mamá, su vecina, su amiga, puedan empezar a ser contenidas y también apoyadas por el CERNAM para que sepan qué hacer en este camino. Es un camino largo, no es un camino fácil, porque si no, entonces uno no viviría lo que vivimos en Chile. Ok. Quiero cambiarle de tema. ¿Cuál es el balance que tiene usted de esta ley que el gobierno de Piñera consiguió hacer y que antes no hubo el quórum suficiente, que es este postnatal de 6 meses? Mire, el postnatal, yo creo que, primero decirles que había cierta inquietud respecto a si el postnatal iba a generar o no problemas en los mercados laborales, qué iba a pasar con los empleos, qué iba a pasar con las mujeres y los empleos, y yo creo que, por ejemplo, tenemos hoy día una cifra histórica, un 48% de participación femenina en el mundo laboral. Es una tremenda cifra, porque eso muestra hoy día que las mujeres, ¿no es cierto?, casi la mitad de ellas, de todo el universo de mujeres, casi la mitad de ellas hoy día es parte de la fuerza laboral. Está trabajando o está buscando trabajo, y eso es una tremenda señal. ¿Por qué? Porque entonces muestra que poco a poco las políticas que estamos haciendo, como el postnatal, que permite conciliar el rol de mamá, pero también con el rol de mujer trabajadora, entonces permite que uno diga, no tengo que optar, no porque trabajo no puedo tener hijos, o no porque no tengo hijos no puedo trabajar. Pero la gente lo usa realmente. Lo ha usado. Hoy día hay más de 130.000 mujeres que han usado el postnatal. Y además hay hombres que están siendo parte de eso. Hoy día hay más de 400 hombres que también han ocupado el postnatal parental. Por lo tanto, ahí el llamado a decir, el postnatal hoy día está siendo utilizado por las mujeres, es parte de algo que yo creo, y en ese sentido marca la historia. Hay un hito de decir, conciliar mujer, trabajo y también maternidad es parte de lo que el postnatal hoy día ha permitido, fue el compromiso del presidente y ha sido el sello también del gobierno. Pero pese a que la tasa de natalidad en Chile ha disminuido notoriamente, o sea, es un tema muy complejo. La gente no quiere tener hijos o lo tiene muy tarde. Yo creo que el tema de la tasa de natalidad que ha ido bajando es algo que hemos visto no solamente en estos 3 años, es algo que ha venido dándose y que yo creo que lo que no cabe duda es que con políticas reales que permitan conciliar los distintos roles de las mujeres, porque no todos los roles son de trabajo. Yo creo que hoy día tenemos roles de mujer mamá, mujer abuela, mujer esposa, son muchos roles. Y en esos roles entonces uno dice, bueno, el anuncio del presidente, por ejemplo, cuando hacemos aumento de recursos para lo que son los tratamientos de infertilidad. No es solamente un anuncio que hace el presidente el 21 de mayo para aquellas familias o madres que tienen más de 3 hijos, también es para aquellas que no tienen hijos. Entonces, el incentivo real, desde el punto de vista de reconocimiento y políticas que vayan a que la mujer pueda cumplir sus sueños y no por eso tenga que postergar o sacrificar
maternidad, entonces uno entiende políticas como el postnatal. ¿Y cómo entiende una política, o una idea, un bono que de política... No es una política. Bueno, un bono que de política no tiene nada, o de incentivo, no tiene, que la gente al final sale un poco para la risa, este bono de los 100.000 pesos, digamos, por una sola vez. ¿Cómo lo entiende eso? Sé que ha sido polémico el anuncio del presidente. Primero, yo quiero decirle que no es un bono, es un reconocimiento a aquellas madres que tienen más de 3 hijos. ¿Y por qué lo digo que no es una política? Se transformó usted, es casi como tenía Pinochet, alguien que le interpretaba. No interprete, es lo que. No. ¿Usted no cree que eso no significa a la gente? Mire, yo creo una cosa. Con 100.000 pesos, a mí que me tocó estar en desarrollo social, ser subsecretaria, hacer mucho terreno, he recorrido casi todo Chile, y hoy día en el CERNAM le quiero decir que con 100.000 pesos, por supuesto que no se educa ni se cría a un hijo. Pero también es cierto que en Chile no solamente, y también se ha dicho que este bono estaba pensado para ciertas familias, eso no es así. He conocido gran cantidad de familias numerosas en los campamentos. Por lo tanto, lo importante es que este reconocimiento es parte de sí una política que partió hace 3 años. Porque no mirarlo así, y en ese sentido es lo que yo por lo menos hemos trabajado desde Desarrollo Social y hoy día desde el CERNAM, no mirarlo como parte de una política que partió hace 3 años y medio, como sello del presidente Piñera, sería justamente verlo como un bono. Creo que en Chile, lamentablemente, estábamos acostumbrados a hacer ciertos anuncios fuera de las políticas, y entonces fuera de las políticas son bonos. Pero aquí hay una política que partió hace 3 años y medio. Mujer en el centro de la política, no solo decirlo, sino que hacerlo. El tema es cómo incentivar. Hay otros países, ministra, hay otros países que sí están pagando un bono, como Ecuador, por ejemplo, y que eso ha sido populista y ha conseguido el presidente Correa saque una votación tremenda. Pero usted desde el punto de vista de que estuvo en un ministerio y ahora está en CERNAM, ¿cómo se puede incentivar de que la gente quiere tener más hijos? Teniendo políticas y programas y herramientas que permitan que uno concilie. Por ejemplo, cuando uno está trabajando y hoy día tiene el postnatal, entonces es un avance, pero nosotros no nos hemos quedado solo en el postnatal, porque entonces ahí uno entiende programas, no solamente el aumento de cupos en salas cunas, sino que también programas que tenemos en el CERNAM como el 4-7, que tal vez es nuevo, hay que difundirlo más, pero es un programa que apunta a permitir que esa mamá que hoy día estaba trabajando se pueda haber proyectado con hijos, porque vuelve a trabajar y tiene dónde dejar a sus hijos entre las 4 y las 7 de la tarde, porque el colegio muchas veces termina a las 4. ¿Y qué hace un hijo de 4 a 7 de la tarde en edad escolar? Y ahí viene el programa del CERNAM, para que las mamás tengan donde dejar a sus hijos, pero no solo pensando en guarderías, sino que es hoy día el programa 4-7, estamos desarrollando acciones culturales, deportivas, estamos firmando, por ejemplo, convenios con distintos centros educativos, para que los niños que están en el programa también puedan tener en ese espacio de tiempo una formación. Por lo tanto, ahí uno entiende el programa 4-7. Cuando una mujer además hoy día que tiene hijos o que se está proyectando para tener hijos y sabe que detrás hay un programa que es el bono trabajo a la mujer, que es parte del ingreso ético familiar, entonces hoy día sabe que cuando tenga hijos no va a estar sola para salir a trabajar. O muchas veces hoy día mujeres jefas de hogar que igual salían a trabajar y estaban solas, con un tremendo esfuerzo. Son mujeres jefas de hogar, dejan a sus hijos solos, buscan con quién dejarla. Y hoy día hay un bono de reconocimiento a esa mujer trabajadora, porque ese es un esfuerzo real que hacen las mujeres. Y así podríamos ver un conjunto. Por eso que creo que es importante enmarcar esto en la política de mujer al centro de las políticas públicas, pero con herramientas y oportunidades concretas. Ministra, nos debe quedar 5 minutos. Siempre el tiempo pasa muy rápido en televisión. Y cuando estamos hablando del trabajo de la mujer, por ejemplo, también hay una tremenda discriminación en que la mujer no gana lo mismo que el hombre. La mujer ejecutiva no gana lo mismo. La mujer que está en mando medio no gana lo mismo que el hombre. ¿Qué opina usted de aquello y cómo se avanza en esto? Indudablemente en Chile hay una brecha que todavía existe entre el trabajo de la mujer en igualdad de condiciones, en los mismos cargos que los hombres. Eso es así y por supuesto es parte del desafío. Pero también es cierto que ese desafío se ha ido trabajando, indudablemente es más lento el tema de la igualdad, pero también es cierto que mientras más mujeres se puedan incorporar al mundo laboral, permite también que más mujeres puedan partir desde los inicios carreras laborales en las distintas
lugares de trabajo. Y por eso que para nosotros es importante destacar que hoy día, del total de creación de empleo, que por supuesto tiene un desafío de calidad, un tema de salarios justos y salarios también que no generen desigualdades, más de la mitad de ellos sea para mujeres, también es una tremenda noticia, porque eso quiere decir que el mercado laboral hoy día hay muchas más mujeres que parten sus carreras laborales desde edades en los inicios, parten muchas veces de operarias, pero pueden tener desarrollo en las empresas y pueden también acceder a esas desigualdades donde uno dice, mire, en las empresas en general no hay mujeres que sean jefas de operaciones, o no hay tantas mujeres que sean gerentes, o no hay tantas mujeres que sean directoras. Si nosotros también hacemos que la mujer pueda partir desde los inicios en sus carreras laborales, en sus desempeños laborales, también ayuda a potenciar e ir disminuyendo esas brechas. Ministra, si uno mira los periódicos, algún tipo de periódicos de circulación nacional y en circulación regional, encuentra que hay páginas enteras de avisos de prostitución juvenil, pero muchísimas. Hay una abundancia muy grande, hay páginas de internet. ¿Cuál es la postura que tiene el CERNAM sobre aquello? Finalmente, cuando uno se da cuenta de esa realidad que es la que también tenemos en Chile, eso es el Chile también que tenemos, y finalmente son falta tremenda de oportunidades. Muchas veces la falta de oportunidades hace que pasen estas cosas. Por lo tanto, el trabajo del CERNAM primero está orientado a dar oportunidades a las mujeres y herramientas concretas. Nosotros necesitamos ir aumentando que más mujeres sientan que tienen un apoyo real, que efectivamente pueden salir adelante, pero es difícil cuando no has tenido oportunidades. Es muy difícil cuando has tocado muchas puertas y no has tenido como esas puertas se hayan abierto. Por lo tanto, ahí redoblar los esfuerzos. Y es parte de lo que hoy día el CERNAM, por supuesto, en sus distintas áreas. ¿Pero hay alguna una política concreta en esto? Hoy día en el CERNAM indudablemente está la política de oportunidades y herramientas en distintas áreas. Tenemos efectivamente lo que es la violencia intrafamiliar, pero ojo, en el tema de violencia estamos avanzando, por ejemplo, en el tema de tratas, en el tema de comercio sexual, estamos comenzando a implementar casas de acogida y centros de apoyo para esa problemática, pero es mucho más, es parte de lo que estamos comenzando hoy día en el CERNAM. Viene la discusión del presupuesto, también lo pondremos en énfasis, pero por supuesto lo importante es que partimos abordando eso. Gracias, ministro. Al final una pregunta, ¿qué opina usted de esto que pasó con el carabinero Paredes? Sobre el tema de este descuido de unos padres de acogida por un tiempo, en vez de dejarlo 4 o 5 meses, los dejan años y se transforman en los padres reales y se produce esta situación que afecta tanto a la niñita como a los papás. Así es. Primero, es fundamental acá lo que son cariños y afectos. Y eso, qué mejor que eso, que para una crianza y educación de los niños. Por lo tanto, mi opinión es que fue una muy buena noticia que ayer se haya anunciado lo que va a ser el proyecto de ley que va a agilizar y va a mejorar también los mecanismos de adopción, porque finalmente lo que hace este proyecto de ley que está liderando Justicia junto con el presidente Piñera, lo que hace es que pone el interés superior del niño por sobre cualquier otro tema, y eso uno lo ve reflejado en el caso del carabinero. La niña, hay un tema bien superior de la niña, y ese bien superior tiene muchas dimensiones, y la buena noticia es que el proyecto de ley... Usted como mamá joven, digamos, usted que tiene... poquito mayor que estos muchachos, ¿qué es lo que piensa usted como persona, no como ministro sobre este caso? Tenemos mucho que hacer en el tema de adopción, porque finalmente lo que hay que velar es por el niño. Si ese niño y esa niña, porque en este caso es una chiquitita, claro, ha tenido ese cariño, que es lo que uno además tiene en la familia, si lo que uno tiene en un padre y en una madre es ese cariño incondicional, para criarlo uno, para quererlo y para enseñarle cómo enfrentar la vida. Y eso necesita de mucho cariño y amor. Por lo tanto, cuando está eso presente y además ya se ha generado una familia, lo que nosotros tenemos que hacer como gobierno es dar la institucionalidad y las leyes que permitan que eso se haga rápido, y en eso es lo que se anunció ayer. Lástima que estamos terminando, que no vamos a alcanzar a conversar eso, pero llama la atención ahí que se pueda adoptar hasta gente de 18 a 24 años, lo que se ha prestado para algún... Eso sería bueno explicar cuál es el sentido de aquello también a la nueva ley, digamos, en el nuevo proyecto. Sí, bueno, sí. Pero igual espero que cuando vuelva usted por acá, ministro, su casa venga y será bien recibida para que sigamos conversando de estos temas y que le vaya muy bien a su gestión. Muchas gracias y muy contenta, y muchas gracias también nuevamente por la invitación. Bueno, y a usted que nos está mirando, le vuelvo a reiterar, porque este programa se va a ver el día sábado y domingo, usted vaya a votar en las primarias, hay que votar en las primarias. Y esto
que hoy día les acabamos de conversar es importante. No lo mire a huevo. O sea, si usted en su familia ve que hay alguien que está siendo una mujer, una hija, una sobrina, una nieta, una polola está, y usted ve que allí hay algo que no está bien, trate de que esa persona lo denuncie. Que estén ustedes muy bien.